¿Qué cintas de los años 90 fueron tan polémicas que terminaron vetadas o censuradas, causando un gran revuelo global? Aquella década no se limitó únicamente a las superproducciones de Hollywood, los héroes de acción emblemáticos, ni a los efectos visuales que definieron a toda una generación. Fue además una época en la que ciertos cineastas decidieron aventurarse a traspasar fronteras que muy pocos se habían animado a explorar previamente. Hablamos de largometrajes con una violencia desmedida, contenido sexual sin tapujos, críticas políticas extremadamente incisivas o escenas tan inquietantes que numerosas administraciones gubernamentales y comités de censura optaron por mantenerlas ocultas al público. Algunas de ellas fueron retiradas de las salas de cine discretamente, mientras que otras lograron perdurar en copias piratas de VHS, transformándose así en auténticas leyendas urbanas de culto. En este recorrido vamos a explorar 15 largometrajes de la década de los 90 que fueron vetados, severamente editados o eliminados por completo de la programación. Se trata de producciones cinematográficas que generaron tal controversia que acabaron convirtiéndose en obras inmortales. Puesto número 15. Starship Troopers, del año 1997. Infantería espacial combatiendo contra insectos de tamaño colosal y detonaciones por doquier. Superficialmente, todo apuntaba a que era otra megaproducción del género de acción. Sin embargo, el director Paul Verhoeven albergaba una intención mucho más profunda. El cineasta impregnó el largometraje con una simbología que evocaba directamente la iconografía fascista del siglo XX. Y detrás del torrente de sangre y la balacera incesante, erigió una crítica satírica de una ferocidad inaudita, dirigida contra el militarismo y el uso de la propaganda. La principal dificultad residió en que una gran parte del público no logró captar el subtexto irónico. Diversos críticos señalaron que la cinta hacía apología de los regímenes dictatoriales. Administraciones como la de China decretaron su prohibición inmediata. En otras naciones, se editaron secuencias que contenían desmembramientos particularmente explícitos. Con el paso del tiempo, la película se consolidó como un clásico de culto indiscutible, aunque en el momento de su lanzamiento fue percibida como una obra subversiva y peligrosa. Puesto número 14. Event Horizon, de 1997. Un navío espacial extraviado en un agujero de gusano reaparece, portando consigo una carga más aterradora que la propia muerte. Event Horizon representó una inmersión sin escalas en el Averno, combinando elementos de la ciencia ficción con el terror cósmico y las más oscuras pesadillas de índole religiosa. El montaje inicial del director contenía secuencias visualmente intolerables, repletas de torturas, escenas de depravación y sangre, además de brutales mutilaciones. La productora Paramount exigió la eliminación de una porción considerable de este material, al juzgarlo completamente inviable para su distribución comercial. A pesar de ello, el metraje definitivo fue objeto de censura en varios mercados de Asia, debido a su extrema violencia y su atmósfera con tintes demoníacos. La prensa especializada la denostó en su momento, pero los aficionados al género de terror la elevaron al estatus de obra de culto. Aquellas escenas eliminadas son ahora una leyenda, el fantasma de una película que jamás ha dejado de atormentar la imaginación de sus seguidores. Puesto número 13. Crash, estrenada en 1996. Con esta obra, David Cronenberg llevó el arte de la provocación hasta su máxima expresión. Crash narra la vida de un grupo de individuos que experimentan una excitación erótica vinculada a las colisiones de vehículos. Se trata de una premisa deliberadamente escabrosa, rodada con una distancia y frialdad propia de un cirujano. En la ciudad de Londres, su proyección fue prohibida en distritos tan importantes como Westminster, mientras que en Corea del Sur, su estreno fue directamente vetado. La crítica se polarizó por completo. ¿Era una obra maestra que exploraba la relación entre la tecnología y el deseo? ¿O se trataba de una mera exhibición de perversidad? Cronenberg sostuvo que su propuesta artística funcionaba como un reflejo de las obsesiones más recónditas de la sociedad. Y a pesar de que un gran sector intentó silenciarla, con el paso de los años se ha consagrado como una de las cintas más audaces y transgresoras de los 90. Puesto número 12. El cortador de césped, de 1992. La trama presenta a un jardinero con capacidades intelectuales limitadas, que es transformado en un ser de inteligencia superior a través de la realidad virtual. Un avance científico que prometía ser un sueño y que deriva en una auténtica pesadilla tecnológica. Los efectos visuales generados por ordenador fueron considerados pioneros para su época, pero lo que realmente desató la controversia y la acción de los censores fue la inclusión de escenas de alto contenido sexual y violencia explícita. En Tailandia fue declarada ilegal, y en otras naciones se distribuyó con severos cortes en su metraje. Por si fuera poco, el escritor Stephen King, cuyo relato breve apenas inspiraba el título,
interpuso una demanda contra los productores para exigir que su nombre fuera retirado de todo el material promocional. Lejos de perjudicarla, toda esta polémica la catapultó al estatus de pieza de culto en el formato VHS. En la actualidad, se la considera una verdadera reliquia representativa de la paranoia tecnológica. Puesto número 11. Hardware, Mark XIII, de 1990. La historia se sitúa en un apartamento, con un obsequio robótico y un androide que jamás debería haberse reactivado. Esta cinta es una inmersión en una atmósfera cargada de polvo, metal oxidado y brutalidad. Todo ello dentro de un contexto post-apocalíptico. El argumento sigue a un individuo que descubre los restos de un androide militar y, de forma accidental, activa una máquina de guerra programada exclusivamente para aniquilar. En su momento, se le encontraron similitudes con Mad Max y Terminator. No obstante, su enfoque estético era considerablemente más sórdido y opresivo. Abundan los planos detalle, el chirrido del metal y una sensación de peligro inminente que no da tregua. El gobierno de Sudáfrica la vetó por completo. Sus autoridades declararon que el largometraje contenía una crítica encubierta contra el régimen y tenía el potencial de fomentar la agitación social. En diversas naciones se optó por eliminar las escenas con mayor carga de violencia gráfica. Con unos efectos prácticos de una crudeza impactante y a su estética de inspiración punk, Hadwell se erigió como un estandarte del cine independiente, y aquellos elementos que incomodaron a la censura fueron los que finalmente se convirtieron en su principal seña de identidad. Puesto número 10. Screamers, Asesinos Cibernéticos, de 1995. Inspirada en un relato de Philip K. Dick, esta película es un thriller de paranoia militar con un toque letal. En un planeta devastado por un conflicto bélico, unas máquinas de matar con capacidad de evolucionar comienzan a adoptar la apariencia de los seres humanos. La desconfianza es total. Nadie puede fiarse de nadie, y la única certeza es la amenaza constante. Las secuencias de desmembramientos explícitos y los giros argumentales que desdibujan la línea entre lo humano y lo artificial provocaron que múltiples países demandaran ediciones en el montaje. Australia, diversas regiones de Europa y varios territorios en Oriente Medio solicitaron versiones con un contenido visual menos gráfico. Sin embargo, esta brutalidad visual tenía un propósito narrativo claro. La película reflexionaba sobre los conflictos bélicos interminables y las corporaciones que se benefician del caos, y sobre cómo la tecnología puede llegar a replicar los instintos más destructivos de la humanidad. Hoy, Screamers se valora como un notable ejercicio de tensión y una advertencia sobre una tecnología fuera de control. La intervención de la censura acabó por transformarla en una joya para los seguidores de la ciencia ficción más oscura. Puesto número 9. Cube, del año 1997. Un inmenso laberinto, salas diseñadas para matar, un grupo de desconocidos atrapados, cuyo único propósito parece ser su aniquilación. Cube prescinde de grandes alardes visuales, se apoyan en silencio, se alimenta del pavor. Cada nuevo habitáculo es una trampa mortal, pura lógica y letal en acción. El suspense se intensifica a cada instante. En ciertas zonas de Asia y de Oriente Medio, la película fue calificada como excesivamente inquietante. La muerte, la desesperanza absoluta y sus escenas gráficas motivaron prohibiciones y la edición de secuencias clave, como la del hombre cuadriculado por alambres o la del ataque con ácido. Sin embargo, lo que realmente alarmó a las autoridades censoras no fue únicamente la violencia explícita, sino la aplastante idea de la inexistencia de una escapatoria, la noción de un sistema que te utiliza y luego te desecha sin miramientos. El filme funciona como una alegoría despiadada sobre la burocracia y la crueldad institucional. Con el tiempo, se ha consagrado como una obra de culto fundamental, admirada por su enfoque minimalista, su capacidad para aterrar y su ejecución precisa. Es la demostración de que con recursos limitados se puede destrozar los nervios del espectador. Puesto número 8. Tetsuo 2, el martillo de carne, de 1992. Nos presenta a un hombre corriente, cuya furia interior va en aumento, y cuyo cuerpo comienza a transformarse en un arsenal viviente. Esta secuela llevó la hibridación entre la carne y la máquina a un extremo prácticamente intolerable. El director Shinya Tsukamoto rodó utilizando una cámara frenética y en mano, acompañada de una banda sonora industrial y un bombardeo de luces estroboscópicas. El producto final no buscaba entretener, sino que constituía una auténtica agresión a los sentidos del espectador. El personaje principal va mutando con cada estallido de cólera. Sus extremidades se convierten en potentes cañones, su esqueleto se endurece como el acero, y su propia humanidad se fragmenta en pedazos afilados. Es la esencia del cyberpunk,
llevada al territorio de la más horrible pesadilla. En el cine japonés se introdujo en el mercado occidental como una propuesta artística de vanguardia, pero fue catalogado como algo demasiado radical. Numerosas naciones optaron por vetarla, mientras que otras impusieron la censura de las transformaciones más explícitas, lo que una parte del público consideró intolerable. Sin embargo, otros la aclamaron como una pieza maestra de la experimentación, una película que se siente más como una experiencia visceral que como un simple visionado, un tipo de cine que te perfora la piel para instalarse directamente en tu sistema nervioso. Puesto número 7, Existence, del año 1999. Vaya, planteaba videojuegos orgánicos, con consolas que palpitaban cual órganos vivientes, y usuarios que entrelazaban su fisiología con máquinas de apariencia biológica. Con esa premisa, David Cronenberg volvió para perturbar a la audiencia global con Existence. En ella, Jennifer Jason Leigh da vida a una creadora de videojuegos que es perseguida justo cuando la línea que separa el mundo real del virtual comienza a borrarse por completo. Las consolas de juego adquieren formas de órganos reproductivos, y los cables se insertan directamente en la carne humana. La fusión de erotismo y tecnología generó imágenes que muchísimos calificaron como excesivamente perturbadoras. De hecho, Corea del Sur la vetó, y en Oriente Medio ni siquiera llegó a las salas de cine. La opinión de los críticos estuvo profundamente dividida. Para unos era pura depravación, mientras que otros la interpretaron como una reflexión visionaria acerca de un porvenir regido por lo digital. Hoy en día se percibe con otros ojos, como una advertencia temprana sobre nuestra creciente adicción a las pantallas, los videojuegos y los mundos sintéticos. Aquello que en su momento fue censurado, ahora se nos antoja profético. En la posición número 6, Johnny Mnemonic, de 1995. La trama gira en torno a un correo del futuro que transporta datos valiosos dentro de su propio cerebro, con corporaciones que lo acosan sin descanso para hacerse con el control de lo que él sabe. Keanu Reeves fue el protagonista de este auténtico delirio cyberpunk que se basaba en una narración de William Gibson. Luces de neón, implantes cibernéticos, hackers y una violencia casi quirúrgica. Todo ello envuelto en una marcada estética noventera. Su proyección fue prohibida en China, donde las autoridades juzgaron como peligrosa su representación de un universo dominado por la corrupción y la tecnología de Occidente. En otras naciones, se mutilaron secuencias que mostraban asesinatos y procedimientos quirúrgicos explícitos. La crítica especializada fue implacable con ella, tildándola de torpe, desmesurada e incoherente. Sin embargo, el paso del tiempo actuó como un juez distinto. Su lanzamiento en formato VHS la catapultó a la categoría de filme de culto. Su universo visual de redes informáticas globales, piratas de datos y conflictos digitales resultó ser bastante más cercano a la realidad de lo que se preveía. Lo que en el año 1995 se consideraba una simple fantasía excéntrica, hoy se percibe como un reflejo anticipado de nuestra era digital y de la influencia de la información. Avanzamos al número 5, Asesinos Natos, de 1994. Vista por millones de personas. Aunque no se clasifica estrictamente como ciencia ficción, sí ofrece un retrato con tintes futuristas sobre la violencia en los medios de comunicación. Oliver Stone transformó a una pareja de asesinos en auténticos íconos populares, ilustrando cómo la televisión y la prensa convierten el derramamiento de sangre en un mero entretenimiento. Mickey y Mallory Knox atraviesan el país dejando un rastro de cadáveres mientras las cámaras no dejan de grabar. El montaje de la película es vertiginoso, casi alucinógeno, presentando una amalgama de sátira, horror y auténtica locura. El conflicto no residía únicamente en la violencia gráfica, sino en su crítica mordaz a la cultura del espectáculo. Fue totalmente prohibida en Irlanda, sufrió recortes en Australia, y en el Reino Unido muchos cines se rehusaron a exhibirla. Se llegaron a reportar crímenes que parecían imitar lo visto en pantalla. El propio Stone defendió su obra argumentando que no buscaba glorificar la violencia, sino precisamente denunciarla. No obstante, los censores no compartieron su visión. En la actualidad, Asesinos Natos es un clásico que incomoda, una película que demuestra cómo la prohibición, lejos de acallar un mensaje, puede llegar a magnificarlo hasta el infinito. En el puesto número 4, La chica del tanque, de 1995. Anarquía, estética punk y canguros con mutaciones. Tank Girl no aspiraba a ser solo una película, pretendía ser una auténtica declaración de principios. Inspirada en el cómic británico, nos sitúa en un desierto postapocalíptico controlado por megacorporaciones, con una protagonista que afronta cada situación con disparos, un humor corrosivo y su propio tanque.
La actriz Lori Petty encarnó a esta combatiente anarquista. Su estética desafiante, sus diálogos afilados y las constantes explosiones hicieron de la película un auténtico himno a la libertad. Sin embargo, los grandes estudios no supieron captar esa esencia. Eliminaron escenas, atenuaron las conversaciones y se esforzaron por adaptarla a un formato comercial convencional. Los organismos de censura tampoco fueron de ayuda. En el continente asiático fue vetada debido a su violencia y a su explícito humor de connotación sexual. En los países de Oriente Medio, se suprimió cualquier indicio de relación afectiva entre personajes del mismo género. A pesar de todos estos recortes, La chica del tanque logró perdurar. Con el transcurso de los años, se ha erigido como un verdadero emblema feminista y contracultural. Una cinta que nunca pretendió agradar a las masas, sino más bien alentar a todos aquellos que deseaban desafiar las normas establecidas. Puesto número 3. La ciudad de los niños perdidos, de 1995. Una metrópolis sombría. Un científico que sustrae los sueños de los infantes para evitar su propio envejecimiento. Y un universo que parece extraído de una pesadilla industrial. Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro dieron forma a una producción visualmente sobrecogedora. Presenta maquinaria oxidada, clones perturbadores y unos decorados de tonos verdes y neblinosos. Cada uno de los fotogramas podría ser un lienzo surrealista, pero fue precisamente esa atmósfera lúgubre la que generó controversias. En Malasia se prohibió su exhibición por considerarse contenido inapropiado. El rapto de menores, las extrañas mutaciones y el ambiente asfixiante se estimaron como elementos demasiado inquietantes para la audiencia general. En muchas otras naciones, su estreno pasó prácticamente inadvertido, siendo elogiada únicamente por un sector de la crítica y por cinéfilos que supieron valorar su audacia visual. Con el paso del tiempo, se ha convertido en un pilar del cine fantástico de Europa, siendo referenciada e imitada en numerosas obras posteriores. La ciudad de los niños perdidos es la prueba de que lo prohibido no siempre se encuentra en lo explícito. En ocasiones, es suficiente con crear una atmósfera tan desasosegante que parece rebasar los límites de lo que se puede tolerar. Llegamos al número 2, Días extraños, del año 1995, en los últimos compases de 1999. Una urbe sumida en el caos y un mercado clandestino donde se comercia con experiencias humanas grabadas directamente desde el cerebro. Kathryn Bigelow fue la directora de esta auténtica joya de culto. Ralph Fiennes dio vida a un ex policía que se gana la vida como traficante de recuerdos ajenos, en una ciudad de Los Ángeles que está al borde del colapso social. La película era decididamente oscura, violenta y muy visceral. Mostraba sin tapujos disturbios sociales, corrupción en la policía y una de las secuencias más impactantes de esa década, una agresión sexual filmada desde el punto de vista de la propia víctima. Los censores reaccionaron de forma contundente. En Asia, fue prohibida en su totalidad. En otros lugares se forzó el recorte de dichas imágenes. Era demasiado cruda, demasiado incómoda de ver. En su lanzamiento inicial, fue un rotundo fracaso de taquilla, pero el tiempo terminaría por hacerle justicia. Hoy en día, Días extraños es considerada una obra visionaria, que anticipó la obsesión por la tecnología y la profunda fragmentación social que caracterizan al siglo XXI. Lo que en su día se censuró por considerarse peligroso, ahora se interpreta como una advertencia profética. Y en el número 1, Tetsuo, el hombre de hierro, internacionalizada en la década de los 90. Un individuo corriente comienza a sufrir una extraña transformación. Su piel se desgarra y el metal empieza a brotar desde el interior de sus huesos. La máquina termina por devorar por completo a la carne. Eso es lo que nos propuso Tetsuo, The Iron Man, que aunque se estrenó en 1989, fue en los 90 cuando alcanzó fama internacional, y con ella, la mayor parte de la censura. Filmada en blanco y negro, con un sonido industrial ensordecedor y animación stop motion, la obra se sentía más como una agresión sensorial que como una película convencional. Su exhibición fue vetada en múltiples países y fue severamente mutilada en muchos otros. Mucho más. Las críticas la describieron no como cine, sino como una auténtica tortura para los sentidos. Pero para aquellos que la experimentaron, su impacto fue imborrable. Se erigió como un emblema del séptimo arte, dejando una huella imborrable en la estética cyberpunk y la música de corte industrial. Una auténtica pesadilla de metal que continúa perturbando más de 30 años después. Tetsuo demostró que en ocasiones aquello que se prohíbe no tiene la intención de complacer ni de entretener, sino que busca desafiar, y en ese terreno su éxito fue rotundo.
Los años 90 fueron una década en la que el cine se arriesgó a traspasar fronteras que muy pocos podían concebir. Estos 15 filmes son la prueba fehaciente de que la censura raramente consigue sepultar una creación. Con frecuencia, lo que logra es elevarla a la categoría de leyenda. Aquello que se nos veta nos genera una poderosa atracción. Lo censurado se transforma en objeto de culto. Y lo que en su momento parecía excesivamente arriesgado, hoy lo contemplamos como una profecía o como una obra de arte que se adelantó a su época. La interrogante final es, ¿con cuál de todas estas cintas te atreverías a enfrentarte en su versión íntegra, sin un solo corte, sin censura alguna, tal y como fue concebida en su origen?